Listo, muy buenos días queridos estudiantes del segundo nivel. El día de hoy pues estamos continuando con nuestras clases de literatura y recordemos que la clase pasada nosotros habíamos trabajado acerca de la literatura medieval, ¿correcto? Recordarás que te había dicho que la literatura medieval es aquella literatura que se desarrolla justo en la época medieval. Y recordemos que esta época es pues aquella época de los castillos, la época de los feudales, los vasallos. Tenemos aquí también a los caballeros, ¿correcto? Muy bien, pues esta literatura o este movimiento no se va a desarrollar en un solo lugar, sino que se va a desarrollar en muchas partes del mundo. Incluso vamos a poder observar algunos rezagos de la literatura medieval llegando aquí a Latinoamérica, pero en primera instancia se desarrolla en el continente europeo, ¿correcto? Recordemos que el primer movimiento literario que hemos trabajado será el clasicismo, cuando hablábamos de literatura griega y además hablábamos de literatura romana, ¿correcto? Entonces, terminando la época del clasicismo es que comenzamos con la literatura griega. Muy bien. Entonces, veamos lo siguiente. Para entrar nosotros a la literatura medieval europea, que es de la cual vamos a hablar el día de hoy, porque la clase pasada hablamos acerca de literatura medieval, pero el día de hoy nos vamos a centrar en cuanto al europeo, por lo cual tienes que recordar primero que la literatura medieval comprende desde el siglo V hasta el siglo XV. Recuerda que la literatura medieval, en esta literatura, predomina el sistema feudal. Quiero que recuerdes que la literatura se hace a partir de un contexto. Quiere decir, en un momento de nuestra historia es que nace la literatura medieval. Por lo tanto, toda la literatura, ya sea en etapa medieval, en la etapa actual, va a reflejar lo que se vivió realmente en aquel momento. Por lo tanto, la literatura medieval refleja el sistema que se vivía en ese momento. ¿Cuál era el sistema? El sistema feudal. ¿Recuerdas que te dije que había un señor feudal? Que era aquel señor que tenía la mayor cantidad de tierras, y aquel que tenía más tierras, que en ese momento se le llamaba feudo, era la persona que tenía mucho más poder en ese momento. Recordemos que esta etapa, como te había comentado, es de los castillos. En los castillos, ¿quiénes vivían? Los reyes. Los reyes tenían vasallos, que eran personas que se encargaban ¿de qué? De servir al rey. Estaban los caballeros, que también servían al rey y peleaban para que el rey pudiera conseguir más tierras. Recordemos que en este tiempo o en esta época la iglesia era una institución poderosa. El papa tenía el mismo poder que el rey y podía tomar incluso decisiones políticas junto con el rey. También vemos que en Italia, ya por el siglo XIII, nace una burguesía incipiente. ¿A qué se refiere con esto? Quiere decir que va a comenzar un nuevo tipo de sistema social. Muy bien. Cuando hablamos de burguesía, vamos a hablar de que se comienza a dejar o comienza a caer el sistema feudal y ¿quién va a nacer aquí? Nace una pequeña clase social llamada burguesía. La burguesía, quiero que te enteres que nace junto con la elaboración de máquinas. Muy bien. También quiero que recuerdes que en la época medieval, porque nos estamos situando ahorita en un contexto histórico, entonces recordemos que en la época medieval estaba el oscurantismo, quiere decir que estaba prohibido investigar. Por lo tanto,
no había innovación en cuanto a máquinas, no habían máquinas, por lo tanto no había producción a través de la máquina. Pero cuando aparecen las primeras máquinas es cuando se va a necesitar mano de obra. ¿Para qué? Para que puedan manejar estas máquinas. Entonces, como te explicaba, van a ser una nueva forma de trabajo, y a esta nueva forma de trabajo y nuevas relaciones sociales se le va a llamar burguesía. Se le dice incipiente porque todavía es pequeña, recién está naciendo, ¿correcto? ¿Cuándo pasa esto? En el siglo, aproximadamente en el siglo XIII. Esta clase, dice, creará las condiciones para que surja el prerrenacimiento. El día de hoy nosotros nos vamos a situar en el prerrenacimiento. Pero ¿a qué le llaman prerrenacimiento? Lo llaman prerrenacimiento aquella época en la que está cayendo el sistema medieval o la época medieval. Quiere decir que las personas van a comenzar a investigar, van a comenzar a leer más libros, y van a comenzar a llegar a crearse las nuevas máquinas, es decir, comienza a haber una revolución. Por lo tanto, prerrenacimiento significa comenzar a nacer, es como nacer otra vez, ¿no? De todo el tiempo, imagínate, 10 siglos que se han pasado en época oscura. La gente va a comenzar a nacer ahora a través de la investigación, a través del uso de las máquinas, a través de los nuevos conocimientos, pero todo esto se va a llevar a cabo con más fuerza en el Renacimiento. Se le dice prerrenacimiento porque ya hay un pequeño inicio del Renacimiento. Pero, o sin embargo, esta época todavía comprende o está dentro de la época medieval. ¿Por qué? Porque está todavía en el siglo XIII y recuerda que la época medieval dura hasta el siglo XV. Entonces, por lo cual el prerrenacimiento es un periodo que nace entre la Edad Media y la Edad Moderna. Muy bien, recordemos que nosotros ya pertenecemos a la Edad Moderna, ya no a la Edad Media. La Edad Media solamente fue hasta el siglo XV. Y qué bueno, ¿no? Gracias a Dios, qué suerte la tuya y la mía de pertenecer a la Edad Moderna, porque en la Edad Media habían muchas cosas que estaban totalmente prohibidos, ¿no? Recuerda que en ese tiempo la mujer era sumisa, era aquella que no podía hacer valer su palabra, ¿no? Hoy en día la mujer pues es poderosa, es trabajadora, puede tener una profesión. En aquel tiempo eso era imposible, solamente los varones podían acceder a algún tipo de estudio, si es que lo accedían, porque este privilegio era ¿para quiénes? Para los hijos de los reyes o familiares de los reyes, y la clase baja o aquellos que pertenecían a la clase última ya no podían acceder a este beneficio. Muy bien, en este movimiento todavía predomina la visión y la ideología del mundo medieval. Cuando dice visión e ideología, quiere decir en cuanto a, recordemos que la ideología era teocéntrica, muy bien. Todo giraba en torno a ¿quién? A Dios. Por eso dice, todavía predomina. Pero van a aparecer rasgos novedosos como el interés por la cultura clásica. Recordemos que la cultura clásica se refiere a la época griega y a la época romana. Por eso se dice la cultura clásica, el clasicismo. La definición, que es la literatura medieval europea o el prerrenacimiento, también llamado de esa forma, es la segunda corriente de la literatura universal con visión teocéntrica. Muy bien, recordemos, acá te he puesto un dibujo, que Dios era el centro de todo, todas las obras se hacían en base a Él, todas las ideas eran en base a Dios, por lo tanto encontramos escritos en base a Dios, encontramos el pensamiento de las personas en base a Dios. La iglesia era o tenía gran poder en esa época.
Entonces, por lo tanto, todavía encontramos visión teocéntrica. Teo significa Dios, céntrica o centro, ¿no? Dios es el centro de todo. ¿Cuáles fueron las características del medievalismo europeo? Primero, es que tenemos un espíritu religioso y moralizante. Religioso quiere decir, como ya te había explicado, en base a Dios. Y moralizante, ¿por qué? Porque rescatamos los valores de cada persona, ¿no? Si es bueno, que no mienta, que respete a Dios, que vaya a la iglesia, que rece, que sepa rezar su Padre Nuestro, su Ave María, que además sepa compartir con las personas. Incluso en esta época nacen aquellas personas que son cucufatas. ¿A qué se refiere la MIS con este término? Dirá por ahí Milenka. Se refiere a aquellas personas que van a la iglesia todos los domingos, que rezan todos sus Padres Nuestros, sus Aves Marías completos. Sin embargo, cuando algún vecino necesita ayuda, pues ellos le voltean la cara, ¿no? Y no le prestan alguna ayuda. Se ríen de las desgracias de los demás o se alegran incluso. Son aquellas personas que tienen pensamientos negativos, pero como ya les había dicho, para ir a la iglesia, número 1, para rezar, número 1, y pues esto no es coincidente o no coincide con su asistencia los domingos a misa, rezándole a Dios y pidiéndole por su bien, ¿no? Aquellas personas pues también existían en esta época. Vamos a ver qué se desarrolla. Dice, la filosofía que se desarrolla es la escolástica. ¿A qué se refiere con la escolástica? Sencillo, pues la escolástica era un movimiento filosófico y teológico, porque gira en torno a Dios, que intentó utilizar la razón, intentó utilizar la razón, en particular la filosofía de Aristóteles. Recordemos que esta filosofía es clásica, de tiempos antiguos, para comprender el contenido sobrenatural de la revelación cristiana. ¿A qué se refiere con esto? Quiere decir que intentaban explicar toda la fe cristiana en base de la razón, porque en ese momento, si te decían, tú tienes que creer en Dios, ¿por qué? Porque sí, porque te lo dice la iglesia y punto, te lo imponía. Pero aquellas personas que se basaban en la filosofía escolástica, no, ellos trataban de explicar en base a la razón por qué tú tenías que creer en Dios, ¿no? Pero esto pues implicaba que tengan que pensar, tengan que utilizar la razón, leer libros, y esto hacía despertar a las personas. Y esto no le convenía a la iglesia, por eso es que mandaba decapitar a muchas de las personas que comenzaban a utilizar la razón o incluso comenzaban a poner en tela de juicio la existencia de Dios. En esta época surgen los trovadores, que son poetas cultos, y también los juglares, que son poetas populares. En el dibujo del costado te he puesto aquí a los trovadores y a los juglares. ¿Cuál es la diferencia entre los trovadores y los juglares? Sencillo, los trovadores eran poetas cultos, se dedicaban más a la poesía lírica. Los puedes observar aquí con su gorrito, con su pluma, mucho más serio, ¿no? Con su vestimenta. Hoy en día hay personas que también se visten de esa forma. Los encontramos en las universidades y son llamados los tunos. De repente por ahí ustedes tengan hermanos universitarios, me van a dar fe de esto, ¿no? Que existen los tunos. Los tunos, por ejemplo, todavía tienen esa esencia de ir conquistando a mujeres o chicas a través de las canciones que tienen un orden poético, ¿no? Es bastante romántico escuchar a los tunos de cada universidad. Ellos tienen la esencia de los trovadores, que eran poetas cultos, como lo ves aquí, a diferencia de los juglares, que lo ves como que un tono más gracioso, ¿no? Con su gorrito en punta, mucho más feliz,
¿Por qué? Porque eran poetas populares, quiere decir del pueblo. Iban cantando, iban haciendo reír a la gente o incluso difundían los cantares de gesta. Recordemos que los cantares de gesta eran aquellos cantares o aquellas narraciones que te hablaban acerca de cómo nacía un pueblo. Por eso dice gesta. Gesta significa nacimiento, el nacimiento de un pueblo. ¿Cómo sucedió? ¿Quién te lo contaba? Los juglares, ¿no? Que eran poetas populares. Todo esto llegaba hacia quién? Hacia el pueblo. Entonces, la diferencia entre los trovadores y los juglares era que los trovadores eran cultos y los juglares eran poetas populares, quiere decir del pueblo. Ahora vamos a ver que en los últimos siglos surge el prerrenacimiento en Italia, que como ya te había dicho, vamos dejando un poquito de lado ya a la ideología teocéntrica, ¿no? Vamos poniendo en razón o en tela de juicio incluso al mismo Papa. Dentro de los representantes del medievalismo europeo tenemos a quién, Miss. Tenemos a Dante Alighieri, que es el principal o el máximo exponente, con su Divina Comedia, que lo vamos a ver nosotros más adelante. Tenemos a Boccaccio, que su obra más importante fue el Decamerón. El Decamerón es una obra que contiene 100 cuentos, ¿no? Se inicia incluso con la descripción de la peste bubónica, ¿sí? Porque en ese tiempo también hubo una peste, así como hoy en día tenemos una pandemia provocada por el virus llamado COVID-19. En ese tiempo también hubo una peste llamada peste bubónica. Y en esta obra, en el Decamerón, cuentan, ¿no?, un poco sobre esta peste. Y luego vamos a ver que también nos cuenta que trata de un grupo de 7 mujeres y 7 hombres jóvenes que se refugian en una villa en las afueras de Florencia, en Italia, durante 10 días para pasar tiempo. Cada uno cuenta una historia por día, ¿no? Hasta completar las 100 narraciones. De esto trata esta obra. Incluso entre sus temas podemos observar el amor humano, la inteligencia humana, la visión optimista de la vida, ¿no? De siempre estar aptos para cualquier situación que se nos presente. E incluso va a criticar a la iglesia, el Decamerón. Luego tenemos a Petrarca con su obra máxima, que es el Cancionero. Tenemos aquí la obra de Dante Alighieri. Dante Alighieri es un poeta y filósofo, pensador y político italiano. Su musa inspiradora fue Beatriz. Recordemos que en ese tiempo los poetas o los escritores tenían siempre una musa inspiradora. En este caso, Beatriz fue la mujer a quien amó Dante Alighieri y exaltó como un símbolo supremo de la gracia divina. Es decir, no solamente se enamoraban de una mujer, sino que la exaltaban y la ponían como aquella divinidad, ¿no? Recordemos que la mujer, pues para ellos o para los literatos, la mujer es gracia divina, ¿no? Aquel ser capaz de poder traer incluso a un nuevo ser. Dante perteneció a la escuela Dulce Stilo Nuevo o Dolce Stil Novo en italiano. En esta escuela se idealizaba a la mujer. Se le llamaba la Donna Angelicata. Como ya te dije, la mujer era como un ser divino, ¿no?, para ellos. Vamos a ver que dentro de sus obras de Dante Alighieri tenemos Vita Nuova, que es autobiográfico, y en esta obra revela su amor por Beatriz, porque recordemos que él verdaderamente estaba enamorado, ilusionado de Beatriz.
un dato curioso de este autor es que él se enamora de Beatriz, pero él tenía aproximadamente cerca de los 30 años y Beatriz era una niña de 13 años. Dato curioso que no siempre te lo cuentan, pero cuentan las investigaciones de esto, ¿no? Como ustedes ya saben y como dicen, pues era su amor platónico, esto nunca se llegó a concretar, ¿no? Pero era así como hoy en día ustedes lo dicen, su crush, ¿no? Entonces podemos decir que Beatriz era el crush o la crush de Dante Alighieri. Luego vemos su obra de la cual vamos a ver ahora, La Divina Comedia, y tenemos De Monarchía o de Monarquía, que es una obra que está escrita netamente en latín. Y su obra Divina Comedia pues es una obra de género épico. Su especie es epopeya alegórica. El lenguaje está en italiano toscano, quiere decir en un italiano que recién comienza a evolucionar. En su estructura vemos que hay el infierno tiene 33 cantos más un prólogo, el purgatorio 33 cantos y el paraíso 33 cantos. Miss, ¿por qué nos dice usted infierno, purgatorio, paraíso? Eso suena medio raro, me da miedo, me dirá por ahí su compañero Sósimo. Pero no, esta obra nos va a narrar acerca de cómo un hombre pasa por el infierno, el purgatorio y el paraíso. ¿Por qué pasa por estos tres lugares? Porque este hombre ha fallecido, pero él tiene que llegar ¿hacia dónde? Hacia Dios, ese es su fin. Pero para esto primero él tendrá que pasar por el infierno, quizás viendo cómo cada uno de las personas pagan los pecados que han cometido en la tierra. Las personas que sobreviven al infierno pues pasarán por el purgatorio, aquellos que han tenido menos pecados, y una vez que han limpiado sus pecados pasarán al paraíso. Las personas que llegan directamente al paraíso son aquellas personas que han sido pues dioses o que no han tenido ni un solo pecado, ¿no? Entonces esto es lo que nos va a contar esta obra. En esta obra además vamos a observar el uso de la numerología cabalística. Quiere decir que se repiten el 3 y el 9 por alguna razón en cada una de las partes. Como aquí, fíjate, los cantos tienen 33. No solamente vemos el número 3, sino números múltiplos de 3 o múltiplos de, bueno, en este caso el 3, el 9, ¿no? Vamos a ver que aquí se revela una visión geocéntrica que antes no se había visto. ¿A qué se refiere con esto? Que en su obra Dante ya nos explica que la Tierra tiene un centro. Tú sabes de por sí que la Tierra tiene un centro, ¿no? Existen capas hasta llegar a un centro o un núcleo. Pero esto no se sabía en esta época. Recordemos que estaba prohibido la investigación. ¿Quién lo revela? Dante Alighieri. Por eso es que esta obra, aparte ya que critica a la Iglesia, a los representantes más que todo como al Papa, con estas características van a llevar a esta obra al índex. ¿Qué es el índex, Miss? A la colección de libros prohibidos que no se pueden leer, o incluso estos libros eran llevados ¿a dónde? A la hoguera. Quiere decir que eran quemados. El tema principal de esta obra será la salvación del hombre o el viaje del hombre hacia Dios. Aquí te he puesto un pequeño dibujo acerca de cuáles eran los círculos que pasaba pues Dante, ¿no? Porque Dante él mismo pone su nombre para indicar que es el personaje que pasa por estos círculos. Existen diversos dibujos acerca de esta obra, pero yo te he puesto uno de ellos, ¿no? Dante pasa primero por el infierno, que es todo este esquema que te he puesto aquí arriba, y en medio de la terrible selva oscura se ve amenazado por tres fieras, una loba, un león y una pantera, que simbolizan, porque aquí todo es simbólico, van a simbolizar, en el caso de la loba simboliza la avaricia, el león la soberbia y la pantera la lujuria. En medio de ese peligro, Dante
está tratando de avanzar, se siente muy apeligrado y se encuentra con Virgilio. Recordemos que Virgilio es un autor de la época clásica, pero él lo menciona aquí. Y Virgilio ha sido enviado por Beatriz para salvar a nuestro amigo Dante, ¿no? Acompañado por el poeta latino, Virgilio, Dante va a recorrer 9 círculos infernales ocupados por almas condenadas, ¿no? Aquí en estos 9 círculos vamos a ver que están personas que están condenadas, quiere decir que han cumplido o que han tenido muchos pecados en la tierra. Por ejemplo, en el círculo 1 están los que no han sido bautizados, ¿no? En ese tiempo era un pecado muy, muy grande no ser bautizado. Por ejemplo, aquí en este círculo, en el primer círculo que está por aquí, se van a encontrar Ovidio, Anaxágoras, Horacio, que eran poetas clásicos, ¿no? Entre otros poetas. En el círculo 2, Dante se encuentra con Minos. ¿Quién era Minos? Era una pequeña o una gran bestia del tiempo clásico. Lo encontramos en la mitología griega, ¿no? Este ser, esta bestia, es quien juzga a las almas y las determina a dónde irán. Aquí están los lujuriosos. ¿Quiénes son los lujuriosos? Son aquellas personas que, pues, desean a una pareja que no es la suya, ¿no? Que es otra. Y aquí en este círculo a las personas que son lujuriosas son azotadas terriblemente por vientos. Aquí, por ejemplo, le encuentra a Helena de Troya, encuentra a Aquiles, a Cleopatra, ¿no? Entonces, que están siendo duramente castigados. En el círculo 3, pues están los golosos. ¿Quiénes son los golosos? Aquellos que gustan de comer demasiado, más de lo normal. Están siendo devorados por el mitológico Cancerbero. Cancerbero también es un ser mitológico. En los demás círculos pues tenemos a los avaros. En el círculo 6 tenemos a las personas que están siendo castigadas por herejes, ¿no? Herejes quiere decir que se encargan de hacer males a través de brujerías. Pasando todos estos círculos donde las personas están siendo duramente castigadas por todos sus pecados, es que ya se puede llegar al purgatorio, ¿no? Dante y Virgilio van a llegar al purgatorio, llegan a una playa donde el guardián, que les facilita el paso al antepurgatorio, que es casi llegando al purgatorio. Y aquí van a observar varios rellanos, rellano 1, rellano 2. En cada rellano pues hay personas que están cumpliendo nuevamente condena, más pequeña, pero condena. Están los soberbios, los envidiosos, los iracundos, los perezosos. De repente alguno de ustedes podría estar dentro de ese círculo de los perezosos. Chicos, hay que tener cuidado. Dice, según Dante, también están siendo castigados en el purgatorio, menos condena, pero de todas maneras están siendo castigados. Una vez que hemos cumplido todas estas condenas, Dante encuentra su nueva guía. ¿Quién va a ser su nueva guía para llegar al paraíso? Será Beatriz, su amada, su queridísima Beatriz, que él la toma como santa, como divina, como incapaz de cometer algún pecado, por lo tanto la encuentra en el paraíso, ¿no? Aquí el poeta ya encuentra ahora cielos, su cuerpo está siendo elevado por el paraíso y encuentra el cielo 1, en donde encontramos a la luna. Aquí están quienes han quebrantado sus votos religiosos de castidad. Quiere decir que aquellos que son muy devotos, ¿no?, hacia la religión. Luego tenemos el cielo 2, el lugar de descanso de los espíritus activos. El cielo 3, donde están los amantes, los amores espirituales. Luego tenemos el cielo 5, donde están los mártires, que gozan aquí a favor de Dios. Y así vamos a tener hasta el cielo 10. En el cielo 10 ya están los espíritus bienaventurados, sentados en gradas que asemejan los pétalos de una delicada rosa, rodeados de la gloria de Dios.
vamos a observar aquí también que Beatriz vuelve a ocupar su trono al lado de Dios, ¿no? Tan importante era para Dante Beatriz, que está sentada al lado de Dios. Y es así como Dante comienza a recorrer cada uno de los círculos del infierno, del purgatorio y del paraíso. Bien, tenemos aquí tu tarea, explica quiénes fueron los trovadores, tenemos qué es un cantar de gesta y tenemos por último, realiza un dibujo referente a la Divina Comedia. Eso sería tu tarea por el día de hoy y nos vemos hasta el día viernes, chicos.